Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pacha, sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy tengo un gran invitado, a Gonzalo Ramírez, es columnista del Comercio y también fundador de Lucidez. Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Sebastián, ¿qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. El gusto es mío, muchas gracias. Mira, el martes hice un programa donde estaba hablando sobre la posverdad y demostré con algunos ejemplos que, gracias a Dios, el Internet nunca olvida y siempre está documentando cómo se manifiesta en los medios peruanos, ¿no? Y en general en Ujú. el mundo. Y yo, bueno, hice una descripción bastante sencilla, que básicamente la posverdad es una construcción deliberada de la realidad para influir en la opinión pública, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo crees que ese fenómeno se manifiesta en la realidad peruana, ya aterrizándolo en los medios de comunicación en el Perú? Bueno, yo creo que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? O sea, eh, yo creo que hay muchos medios de comunicación, muchas personas que pueden difundir información defendiendo intereses específicos, ¿no? Este, y es importante tratar de diferenciar cuando estamos ante un intento de difundir posverdad o cosas que no son reales y cuando está tratando de defender una línea editorial específica, porque yo creo que todos los medios de comunicación tienen derecho a defender su línea editorial por más de que estemos en desacuerdo con lo que ellos planteen, ¿no? Yo creo que más bien el asunto es cuando lo que se informa o lo que se comenta está divorciado de la realidad o de los hechos, ¿no? Personalmente yo creo que eso es algo que se expresa más que en los medios tradicionales, se ve más en las redes sociales con la difusión de noticias falsas o, o bulos, como se dice en castellano, que tratan de desviar la atención de la realidad y más bien llevarla por otro lado, ¿no? Y yo creo que más bien es la tarea de los periodistas, o debería ser la tarea de los periodistas, desmentir o demostrar como mentirosas esas noticias o esas, bueno, esas noticias falsas, ¿no? Como se le llama. ¿Y qué hacer cuando son los periodistas los que comparten esas noticias falsas? Porque a mí se me vienen a la mente dos ejemplos muy específicos. Jacqueline Fox, cuando dijo que un congresista de Perú Libre fue asesinado, y luego fue Ujú. desmentido por el vocero de la propia bancada. O Beto Ortiz, cuando difundió noticias falsas en noviembre. Y me acuerdo que Willax también puso esta Claro. foto de unas supuestas armas que estaban usando los manifestantes. Entonces, no es que aquí nos vamos a poner ahí, no es que todas las noticias falsas siempre son de la izquierda, no. Hay que ser honestos No, claro. y sinceros con nosotros mismos, porque no vamos a caernos a cuentos, pero finalmente, como lo estoy diciendo, es un problema que se da en ambos lados. Y qué hacer cuando se supone que los que tienen el deber, la obligación de informar con la verdad, bueno, no informan, Claro. desinforman. Es un vicio, como tú dices, compartido, ¿no? Que viene de distintos lados del espectro político. Este, pero yo creo que, a ver, yo creo que hay muchas formas de verlo, ¿no? O sea, yo creo que un periodista tiene el compromiso de ofrecer la verdad o de por lo menos este, actuar de buena fe cuando informa, ¿no? Cuando detrás hay un interés y a partir de ese interés se desinforma de forma deliberada, ahí es donde se cae en el problema, ¿no? Tanto en el caso de Beto Ortiz, como tú mencionas, como en el caso de Jacqueline Fox, habría que ver si detrás de ellos hubo esa malicia de desinformar y decir, oye, acá hubo acciones negativas de un grupo contra otro y ver qué hay detrás, ¿no? Y yo creo que la forma de combatir ese tipo de cosas, venga de donde venga, sean noticias falsas que brotan desde del WhatsApp de las personas, o sean noticias falsas que difunde un periodista por error o a propósito, yo creo que ahí lo que tiene que entrar a tallar es el criterio del ciudadano, ¿no? Porque hoy en día, así como tenemos la posibilidad de llenarnos de información que no es cierta, tenemos también todas las herramientas a nuestra disposición para tratar más bien de verificar lo que consumimos, ¿no? Y creo que cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones donde vemos que alguien está diciendo algo que no es cierto o algo que nos parece demasiado increíble para creer,
Creo que es nuestra obligación hacer nuestro due diligence y tratar de descifrar y ver qué cosa está haciendo mal y hacer público los errores y nuestros hallazgos, ¿no? O sea, si nosotros nos encontramos con que Pepito, Menganito o quien fuera está diciendo algo que no es verdad, exponer que está diciendo algo que no es cierto puede ser constructivo tanto para el público de fulanito o para fulanito mismo, ¿no? Porque como en muchos casos, o sea, de repente estoy siendo demasiado positivo, demasiado ingenuo, pero a mí me cuesta creer que un periodista va a tratar de engañar deliberadamente a la gente y en esos casos es importante también que se le eche en cara para que si se ha equivocado pida perdón y si no se ha equivocado para demostrar que está mintiendo, ¿no? Claro, tú tienes una lectura un poco más optimista, no menos que le quiera dar el beneficio de la duda, pero es que justo en el programa pasado yo enlisté Uh-huh. hechos, o sea, no son hechos, hechos que están documentados que demuestran que mintieron. Yo vuelvo con la señora Jacqueline Fox, esa no fue la única mentira que dijo. También una vez citó un tuit etiquetando a la fiscalía donde acusaban a Fuerza Popular, una turba violenta de Fuerza Popular, de haber asesinado a Zacarías Meneses, y Zacarías Uh-huh. Meneses murió de una cirrosis hepática. La Uh-huh. señora Rosa María Palacios dijo, PPK no indultaría a Fujimori, lo indultó. Vizcarra no se vacunó, sí se vacunó. Pilar Macetti es una mujer decente, también se vacunó en secreto. ¿Quién más dijo? Susana Villarán es una ladrona y admitió que Uh-huh. recibió fondos de Odebrecht. ¿Quién más? A ver, me acuerdo, es que yo tengo mi lista, ¿no? Porque a mí me gusta comprobarlo con hechos. O bueno, un ejemplo que, o sea, aquí yo no me voy a poner en modo fujimorista, pero en el 2016, ese reportaje de Cuarto Poder donde dijeron que Keiko estaba siendo investigada por la DEA y la DEA lo desmintió. Pero ojo, eso O no es sea, hay verdad. un Ese dato específico te lo voy a discutir, porque lo que dice el reportaje de Cuarto Poder es que Joaquín Lo Ramírez está siendo verifiqué. investigado. No, no, no. Dijeron, ajá, Joaquín Ramírez y por un audio que implicaría a Keiko en una Claro, investigación de la DEA. pero Así eso, no, dijeron. pero el audio lo que decía, el audio, si no me equivoco, era un sujeto diciendo que Keiko había pedido que le Ajá, lavaran habían plata, entrevistado a un señor, ¿no? Y exactamente, que la comprobación que hacen es, van a la DEA en Miami y entrevistan a una de las voceras, que bueno, dice de forma ambigua que no se pueden hablar sobre materias que están siendo investigadas y se refiere específicamente al caso de Joaquín Ramírez. Bueno, de claro. repente no me acuerdo lo que decía el reportaje de Cuarto Poder sobre Keiko, pero yo creo que más bien están apuntando Yo, a Joaquín Ramírez, que era secretario mira, en yo ese lo leí, momento del Fuerza te lo voy a Popular. leer, porque es que yo lo tengo acá. A Porque ver, cuando eso sucedió, es que además eso lo rebotaron de un reportaje de Univision, ¿ok? Entonces, una esto nota compartida, tengo inmediatamente, entendido, una nota exactamente. conjunta. Entonces, eso inmediatamente lo rebotaron muchos medios de comunicación dentro y fuera del Perú, pero claro, en el reportaje lo que dicen, ponen obviamente, sí, que está Joaquín Ramírez como para a la luz de los chicos, no, no, que no, pero cuando ellos levantan la información, ellos dicen, así decía, un audio de Joaquín Ramírez que implicaría a Keiko Fujimori en una investigación de la DEA, y por eso, y eso sí es un hecho, si tú lo recordarás, la DEA desmiente y dice, por si acaso nosotros no estamos investigando a Keiko Fujimori. A Joaquín Ramírez sí, claro, pero es Ujú. que como levantaron la noticia, quedó el cuento, o sea, lo que quedó para los hechos es que Keiko está siendo investigada por la DEA. Entonces ya déjame buscar, yo tengo aquí el pantallazo. Yo creo que lo Porque, que ahí hay que cuestionar del reportaje de Cuarto Poder es que se asocie, o sea, investigación Joaquín Ramírez, investigación Keiko Fujimori, o ajá, sea, que se haga esa hilación. Ahora, otro caso interesante que brota del asunto del reportaje de Cuarto Poder es lo que pasó después. No sé si te acuerdas que un programa en el cual no me acuerdo el nombre del programa, creo que se llama Las Cosas Como Son, donde difundieron un audio en el que supuestamente el que había declarado en contra de Keiko en el reportaje de Cuarto Poder se corregía, pero finalmente se descubre que había sido un audio manipulado y que había un USB que había dado el entonces secretario de Fuerza Popular, Pepe Klimper, todo un rollo, pero claro, ahí también hubo periodistas este,
Ahí está, que no pues. hicieron su Claro, trabajo de forma diligente, ¿no? claro, pero el hecho, a lo que voy yo es que eso parecía más, porque es que bueno, también hay que entender el contexto de este reportaje. Esto fue a 3 semanas de las elecciones, Claro, ¿no? Y Keiko estaba arriba, PPK todavía no repuntaba, entonces es como muy, no sé, es mucha, como mucha coincidencia, ¿no? Que justo a poquitos días de las elecciones, salga que no, ay, no, que bueno, 3 semanas que la está investigando la DEA. Mira, acá estoy, ¿cómo es que se pronuncia esto? Este es este medio alemán, la Deutsche, ay, Dios santo. no sé, el La Deutsche, ¿sabes? Este medio, mire, dice, DEA debe niega doble. investigación, ajá, DW, ese mismo. Una investigación periodística había asegurado que un miembro del partido Fujimori presumió en una charla grabada haber lavado 15 millones durante la campaña electoral del 2011 por pedido de Keiko Fujimori. Entonces, Claro, pero pues, ahí lo que se debería de cuestionar es que, a diferencia de lo que ocurrió con lo de la DEA y con la investigación de Ramírez, que hubo una comprobación de lo descubierto, por así decirlo, con la propia DEA, en el caso de Fujimori se quedaron única y exclusivamente con lo que decía en el audio el sujeto, ¿no? Faltó ahí quizá faltó comprobar un poco más y contrastar un poco más los datos. claro. Pero volviendo a los otros ejemplos que has dado, por ejemplo, en el caso de Rosa María Palacios, cuando ella decía que PPK no ayudaría a Fujimori, que Susana Villarán era una mujer íntegra, lo que fuera, yo creo que más que desinformación, ahí lo que estaba ocurriendo era que ella estaba dando su opinión en ese momento con la información que tenía a la mano. Podríamos ¿Tú decir que crees? fue una opinión ingenua, quizás, pero no sé si decir No, que estaba deliberadamente buscando hay un desviar la atención. patrón, hay un patrón, es que hay un patrón, o sea, no puede ser, ella está muy grande para cometer esos errores de manera tan repetida. Eso no me parece ingenuidad, porque cuando ella dijo que Vizcarra no se había vacunado en secreto, ahí es que te leo el tweet era así, están brutos hoy, ya va, porque es que aquí lo tengo. Dice, ¿cómo fue que dijo? Hoy están brutos. Vizcarra no se ha Ajá. vacunado, es voluntario, es un experimento con 3 posibilidades. A, recibe placebo, B, recibe vacuna y no funciona. Y C, recibe la vacuna y funciona. Ni los médicos ni los voluntarios saben quién se puso qué cosa. Doble ciego. Y con lo de PPK, porque ella de repente puede decir su opinión, no es que no va a haber indulto, no, pero dice no hay indulto en marcha para Alberto Fujimori. El propio presidente me lo ha asegurado. Espero poner fin a ese falso rumor. Claro. Pero mira, Ahí, eso no es una no se trata, opinión, ojo, ahí sí es deliberadamente, igual como tú deliberadamente. dices, Rosa María Palacios está grande y no voy a defenderla. Pero, por ejemplo, en el caso de PPK, o sea, no me sorprendería que ella levantó el teléfono y llamado a PPK y PPK le haya dicho no, y ella igual le haya Ah, sabido claro. decir. En No, lo que, claro, está bien, yo entiendo, ¿no? Una vez, bueno, puede ser, en el pero caso es del que ya es vacunagate, una, ajá, lo del en vacunagate, el caso del vacunagate, si no me equivoco, lo que ella dice es antes de la explosión de todos los nombres y detalles del vacunagate que se dio en febrero del año pasado. Lo que yo creo ahí más bien, y ahí sería mi crítica a Rosa María Palacio, sería más bien que tienes que demorarte un poco más como periodista antes de soltar algo. O sea, tienes que buscar un poco más de información, verificar, cerciorarte que lo que está diciendo sea cierto, justamente para no caer en ese tipo de contradicciones que al final dañan tu credibilidad, ¿no? es que es eso, Sí, exactamente, es que es la contradicción, y es sí, claro. lo que te decía en un momento, hay un patrón en contradecirse, porque no, mire, yo tengo cuántos años, yo tengo 23 años. Y yo lo sé, o sea, no tiene que contrastar información antes de Mm. decir y usar una plataforma como la que ella tiene de 3 millones de seguidores para decir no tal cosa y No, hay que después, ser ah, muy no pasó la responsable. otra, exacto, es la responsabilidad. Entonces, pero ya volviendo, ya conectándolo un poco más a lo que estábamos hablando originalmente, o Ujú. sea, tú realmente no piensas que sí hay un sector, por lo menos de la prensa, que parece que deliberadamente quiere maquillar los hechos a conveniencia, porque lo Yo creo hemos que... visto ahorita disculpa que lo interrumpa, lo hemos No, no, visto dale, ahorita dale. un poco en todo el medio de esta crisis,
que uno ve al presidente entrar a Zarratea, uno escucha las denuncias de Canelín López, uno en campaña vio que Cerrón estaba muy cerca de Castillo, un sentenciado por corrupción, Mm, uno vio las fotos de Castillo con gente vinculada al Movadef, y todas estas cosas, pero eso fue, no sé, como que no, no mm, está pasando, ¿no? No, y no levantamos esa información, la gente no lo sabe y eso de una u otra manera construye más o menos la percepción que se tiene del candidato y en este caso del político, ¿no? mm, Entonces, y ahora lo estamos viendo. Claro, ya han llegado a un punto en que, claro, Castillo es indefendible, mm. pero yo veo una constante, es que recurren a unas falsas equivalencias donde ahora quieren ser responsables de todo al otro Claro. y Castillo, a Castillo no le reclaman nada. Entonces, por eso Claro, mira, yo digo, ¿no? ¿Será que estamos viviendo en la era de la yo posverdad? personalmente, mira, ¿Verdad? ¿Qué yo creo que, pensarás tú? no, yo creo que, o sea, yo no niego que hay medios y opinólogos, por así decirlo, que puedan estar, no sé si necesariamente queriendo maquillar a Castillo, pero quizá edulcorando un poco lo que pasa. Pero yo creo que responde a una circunstancia más general ¿cómo decirlo? O sea, yo creo que después de la campaña electoral del año pasado, se generaron dos bandos muy claros, divididos, de un lado, los que de ninguna manera iban a votar por Keiko Fujimori y preferían votar por Castillo, y los que preferían votar por Keiko Fujimori antes que votar por Castillo. Y creo que fue una división casi a la mitad del país y que termina generando la sensación, creo, en muchas personas, de que estar de un lado implica necesariamente estar a favor del otro y viceversa. Entonces, creo que eso desemboca en que por un lado tengas a personas que habiendo elegido o decidido que para ellos una opción más sensata era Castillo que Keiko, para tratar de mantenerse en esa posición y ser coherentes, tratan de buscarle las esquinas al círculo, ¿no? Pero creo que en general responde a una división del país tal donde cada quien cree que asumir una posición implica negar la otra o simplemente negar algunos aspectos de la realidad, ¿no? Este, Exacto. pero sí creo que hay Pero es que ya la creo que campaña hay, terminó. no, claro, no, Ese es el tema, 100%, ¿no? pero al mismo tiempo Es siento que que, claro, no lo que yo mm, digo es que ciertamente tienes razón, claro, ahora y eso lo que dices es muy cierto, como que como tuvieron que asumir una postura en la segunda vuelta, como que claro, quieren seguir y siguieron hasta ahora, pero claro, eso ya la claro. campaña terminó, o sea, ya Keiko perdió. Pero ¿qué ibas a decir después? Disculpa que te había O sea, no, interrumpido. pero me pongo a pensar en un ejemplo específico. O sea, yo me acuerdo que habían amigos míos y cuando yo sacaba una columna durante la campaña que quizá le daba un golpe u otro a Keiko Fujimori, me decían, oye, tenemos que cerrar filas en esta situación y no debería haber espacio o deberíamos procurar ser un poco más condescendientes con la candidata, habida cuenta de que se veía para muchos como la única solución o la única manera de evitar que Castillo asumiera la posición, la presidencia. Este, pero claro, eso sirve como para ilustrar el hecho de que se asumió que, como te decía, elegir un bando implicaba asumirlo radicalmente y a costa de cualquier cosa. Mm, Este, y mm, quizás es algo que se mantiene ahora, ¿no? Ahora, pero yo personalmente creo o siento que hay más unanimidad con respecto a, no sé si no, unanimidad es una palabra muy fuerte, pero por lo menos creo que he visto o estoy viendo a más medios de comunicación y a más opinólogos o líderes de opinión, críticos con Castillo que lo que había visto en otras situaciones con otros presidentes, ¿no? Este, o sea, han habido, o sea, más de una persona ha pedido o considerado que la renuncia de Castillo era la mejor medida. O sea, personas que a mí me sorprende porque yo hubiese imaginado que de repente estaban un poco más tirados
para la izquierda, o quizá lo están, pero que aún así consideran que Castillo es insalvable e indefendible, ¿no? O sea, siguen existiendo personas y siguen existiendo algunas personas en redes sociales y quizá algunos medios específicos que tengan una tendencia a tratar de ponerle parches a la gestión de Castillo, pero creo que cada vez se hace eso más difícil. Y cada vez además se hace más difícil tapar el sol con un dedo y Ujú. ignorar que Castillo no solamente es una persona con muchísimos cuestionamientos y muy probablemente embarrado por casos de corrupción, como se ha visto con las licitaciones y las pichanguitas con presuntos El proveedor del contratadores del Estado. Estado, este, Ujú. y que también es una persona con mucha desaprobación. O sea, es un presidente que ha batido récords en cuanto a la desaprobación que ha acumulado en los primeros 9 meses de su gobierno. En menos de un Entonces, año. creo que se hace muchísimo más difícil ofrecerle coartadas o salidas a un gobierno con estas características, ¿no? Y creo que cada vez se está viendo más personas que están dispuestas a hacer críticas con el gobierno, ¿no? De lo que había antes, creo. Yo discrepo. Yo entiendo tu punto, pero a mí me parece que no se ve. Lo que pasa es que no se ve. Es que yo, volvamos a hace unos días. El premio al payaso de la semana se lo llevó Glatzer Tuesta, quien dijo que que Castillo es un fujimorista más. No, Y claro, ayer yo lo yo también lo hablaba. tuiteé. Yo también lo tuiteé Ajá, yo sobre me eso. acuerdo, yo vi tu tweet, eso, y es a lo que yo voy, y es algo que yo conversaba ayer con un amigo sobre, es que justo estábamos hablando sobre la responsabilidad, y es que, o sea, para un sector, todo su discurso está justificado y existe y se construye en el antifujimorismo. Ujú. Entonces, todo lo bueno son ellos, y todo lo que no les gusta es Fujimori. Suena un chiste, pero en verdad es así. Es como, no sé si tú No, has visto sí. este meme, No, y es que verdad, es de es verdad. un niño, así es un meme de un niño que everything I don't like is fácil. Bueno, everything I Mm. don't like es fujimorismo. O sea, ¿qué razonamiento es ese de decir que Castillo es fujimorista? ¿Me entiendes? Y así como él, es que da risa, pero es que me dan ganas de llorar, porque es que, ¿cómo van a decir que Castillo es fujimorista? Y ese es un Y- señor, ese no es un señor que es un loquito de la calle. No, ese es un señor leído, no, claro, formado, ¿me entiendes? Y ese razonamiento se replica en otros líderes de opinión. Y yo digo, ¿pero en qué planeta viven? claro. Entonces, Pero ahora, eso es lo que yo sí, critico, pero ¿no? es interesante, o sea, porque yo creo que ahí hay más un sesgo de autoservicio, ¿no? En el sentido de que Ajá, lo que están buscando hacer es, bueno, me he dado cuenta que el Castillo es en efecto una persona indefendible y radicalmente incapaz, y tengo que criticarla, y quizás la pero, única forma que encuentran de hacerlo sin que perjudique mucho lo que han estado diciendo antes es justamente asociarlo con aquello que se han acostumbrado a criticar y a cuestionar. Este, pero como yo decía en mi tweet sobre eso, sobre lo que tú dices de Glatzer Tuesta, a mí me parece muy infantil esta noción de, Castillo está copando el Estado, Castillo está aparentemente actuando en beneficio de algunos grupos interesados, ergo, esto es una Fujimorismo. como dijo, fujimorización del Fujimorización. gobierno. Pero a ver, lo que en verdad está pasando es que si se encuentran patrones similares con lo que hacía Fujimori en el gobierno, no es porque Fujimori haya inventado y Ajá, acuñado la la corrupción corrupción. o el copamiento del Estado, sino que es una práctica que otros llevan a cabo y que podría estar ocurriendo también con el gobierno de Castillo. Pero claro, o sea, Castillo tiene estos problemas, pero porque son sus propios problemas. Y yo creo que el hecho de, y por eso a eso llega mi crítica a Glatzer Tuesta, va más por el lado de, o sea, estamos quitándole peso y fuerza al propio aporte que Castillo está haciendo a la precariedad de nuestra política. Y le Claro, se estamos minimiza.
exacto. exactamente. O sea, y estamos tratando de, o sea, de ponerle rótulos que no van. O sea, yo, no, yo estoy muy lejos de ser fujimorista, muy lejos, pero al mismo tiempo siento que se tiene que darle a las cosas el nombre que merecen. O sea, en el caso de Castillo, o sea, tenemos muchísima mediocridad, tenemos muchísima incapacidad, tenemos muchísima resistencia a corregir los errores, además, y reconocerlos. Este, y tenemos además una clara tendencia por meter a gente incapaz pero asociada a Perú Libre, asociada a Pedro Castillo al gobierno. Y Pedro Castillo no es que lo esté haciendo por inspiración naranja, sino lo está haciendo porque Ajá. tiene sus propios intereses y es motivado por sus propias pasiones y por los propios compromisos que tendrá con Perú Libre, con Ujú. distintas personas que lo habrán ayudado en la campaña, ¿no? Este, Porque la entonces, corrupción sí, no tiene tinte político, ¿eh? O sea, ¿quién les claro, dijo a ellos que ser un santo es lo mismo que ser de izquierda? ¿Me claro, entiendes? dirían también pues que de repente Nicolás Maduro es fujimorista, de repente, a su Son propia manera, capaces, o sea, en ese ¿no? razonamiento yo los creo capaces, o sea, ya se trastocan los límites entre la Ahora, realidad y la imaginación. Y otra cosa, antes de que dime, se me dime. olvide, que estaba pensándolo, y que es lo que te decía hace rato, que este razonamiento de Glasser Tuesta también es el mismo razonamiento de la República cuando sacó en su portada, nació el fujicerronismo. Mm. Sí, ¿Cómo, me parece un cómo le término van a decir a cuestionable, a mí marxistas, también. leninistas que son fujimoristas? O sea, ellos cuando escribieron eso estaban leyéndolo y eso lo rebotaron otros líderes de opinión y convencidos. Yo me acuerdo de una entrevista que tuvo Martín Hidalgo, hace una conversación como esta, Martín Hidalgo con, ay, no me puedo acordar el nombre del señor, pero me parece que trabaja con Marcos Fuentes. Entonces él le decía, él como que le venía muy convencido es que nació el fujicerronismo. Entonces Martín Hidalgo está así como, no, o sea, solo coincidieron en una votación, pero no significa que sean lo No, mismo. claro. Entonces, eso es a lo que voy. Y eso es una manera también de distorsionar eso es una manera de distorsionar la realidad, porque es asignar culpas y sobre todo defectos a todo lo que no me gusta como para justificar su discurso, ¿no? Y hay una constante, ¿no? Entonces, pero no sé, ¿qué querías decir antes de que te interrumpiera? Disculpa. No, que a mí sí me parece muy controversial el término fujicerrorismo, me parece un poco antojadizo, la verdad. Pero claro, al final creo que como te decía, o sea, todo responde o sea, a la idea de, bueno, asumí esta posición durante la campaña, ahora tengo que mantenerla a cierto punto, y entonces tengo que mantenerme crítico al otro lado, mientras soy crítico con el lado que tengo que ser crítico, entonces se Pero, forma ahí creo que una disonancia cognitiva que desemboca en esos términos muy curiosos, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, en lo que concierne a lo dicho por el señor Glatzer Tuesta, o sea, él lo dice en su programa y lo lanza y más, o sea, yo personalmente no es que yo vea al señor Glatzer Tuesta para informarme, pero sé que lo que él está dando ahí es una posición suya y lo que quiere decir. Y yo creo que el lector o el radio escucha o el Twitter lector o lo que sea, yo creo que es muy, yo creo que no se deja engañar con mucha facilidad, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, porque yo creo que si no eso se traduciría, o sea, si fuese en realidad que la gente está escuchando con atención a estas personas y teniendo y construyendo su opinión a partir de eso, quizá no tendría la desaprobación que Castillo tiene hoy en día. O sea, si hubiese un efecto, digo. O sea, yo lo que cuestiono es, o sea, la me parece, precisión de su claro. opinión, pero no creo que en realidad se pueda hablar de que están logrando, en efecto, desviar o No, guiar claro, no la... tienen éxito, claro, porque es que o sea, eso es un cuento, pues, es una cosa ¿cómo yo voy a tomar en serio esa charlatanería, ¿me entiendes? No, Claro, no yo está sí creo que el teniendo, consumidor es sabio. Yo creo que en ese, yo, parafraseando te- la, yo, parafraseando la frase, parafraseando la frase que el cliente siempre tiene la razón,
yo creo que el lector o el consumidor de prensa no es fácil de engañar y es muy crítico. O sea, y lo digo porque, bueno, en carne propia, tanto como director de Lucidez como columnista, o sea, yo leo los comentarios que me hacen y son cosas muy fuertes que dicen, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, publicó una columna crítica al indulto de Fujimori, me dijeron que era un enfermo mental, que, que era un odiador patológico, Ujú. y al mismo tiempo, cuando he escrito columnas en contra de la izquierda, que suele ser la mayoría, tengo que admitir, este, me dicen que soy un siervo Un facho, sí, sí, de es lo las que grandes ellos inventan. empresas, ¿no? Mira, yo en verdad pienso que es como muy naif lo que la lectura, porque si es verdad, no están teniendo éxito. Mm, Ya no tienen el mismo poder convocatorio ni tampoco de convencimiento, porque es verdad. Lo que pasa es que esa desaprobación, como tú dijiste hace un rato, se viene porque los hechos pesan más que lo dicho, ¿me entiendes? O sí, sea, claro. lo que ellos puedan decir para tratar de ponerle parches al castillo finalmente no se traduce en la realidad, porque lo que estamos viendo hoy no es solamente un deterioro de la institucionalidad, porque el gobierno está copando el Estado, Mm, sino también una crisis política, hay enfrentamiento, bueno, y sobre todo una de las razones principales por las cuales la gente salió a marchar, los transportistas y los agricultores, es por el alza de los precios de los productos de primera necesidad. O sea, claro. ya le está afectando a la gente su bolsillo. Entonces ahí no hay tweet, no hay columna, no hay portada que pueda maquillar la realidad, porque finalmente, como dice eso, esa frase que siempre circula en Twitter, uno puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. Mm, Pero a mí me parece que lo que no estás viendo es que como que sí hay como que una concertación entre un grupo por direccionar la opinión en un punto, ¿me entiendes? Porque entonces no hubiéramos visto, o sea, es que no es cualquier cosa que La República, uno de los diarios impresos más leídos en el país, ponga en su portada, nació el fujicerronismo. Entonces, mm, y no es casualidad que entonces lo dice La República, entonces después lo comienzan a rebotar otros líderes de opinión que tienen, por supuesto, plataformas más pequeñas, pero que finalmente replican el discurso de mm. la República en sus medios y plataformas y de una manera homogénea, siempre con el mismo fondo. Entonces después uno lee en Twitter a los que siguen tratando de hacer sus gimnasias mentales para justificar al gobierno. Entonces dicen cosas, por ejemplo, una que yo le he leído, ya yo le leí una vez, dicen los fraudistas, la etiqueta que ahora, Mm, entonces somos los fraudistas, vacadores, golpistas y ultraderechistas. ¿Y mm, quiénes nos pusieron esas etiquetas primero? Hildebrand, Rosa María, Godoy, Tuesta, ¿me entiendes? O sea, no es mm. casualidad. Por ejemplo, No, cuando hicieron ese reportaje de la cónclave golpista, ¿qué cónclave golpista? Dios mío, la señora fue ahí a hablar con una fundación, tomaron un almuerzo, pero entonces hicimos dijeron, escucha, mira, yo me acuerdo porque yo lo leí, decían que eran unos ultraderechistas, fascistas y neoconservadores. Tres adjetivos que utilizó la periodista Eva Golinger, una chavista, cuando la Fundación Nauman en Caracas realizó un evento mm. también. Y te das cuenta, ¿no? Qué coincidencia que utilicen los mismos adjetivos para tratar de denostar a la oposición y sobre todo satanizar ante la opinión pública Mm. algo que a ellos les conviene, ¿no? O sea, esas no son coincidencias. No sé, Entonces, pero mira, lo que pasa es que o sea, a mí me cuesta imaginar, o quizá también es mi optimismo, quizá ingenuidad. A mí tengo una tendencia no sé si decir, o sea, por ser escéptico de las conexiones o coordinaciones que puedan supuestamente haber de un lado contra otro. Porque, a ver, desde el comercio en la época cuando PPK era presidente y Keiko Fujimori fue la que también perdió las elecciones en esa época, eh, el periódico fue muy crítico con la manera en la que se comportó la oposición desde el Congreso. Y era una posición que tranquilamente se podía decir que el comercio coincidía en muchos puntos de esa crítica, coincidía con medios como La República o con líderes de opinión como, bueno,
muchos de los que has mencionado, ¿no? Y claro, ahí, por ejemplo, lo que se decía era que el comercio, por ejemplo, que era un medio mermelero, que actuaba guiado por la publicidad estatal, ¿no? Yo creo que al final se pueden construir y tejer hilos entre una cosa y la otra de forma muy sencilla. Ahora, yo también creo que fue excesivo o sería excesivo decir que, por ejemplo, esta reunión que hubo, creo que en el Hotel Casandina, entre María Antonieta Alba y no me acuerdo quién es más, y lo de la Fundación Neumann, yo creo que es muy exagerado o desatinado referirse a ellos como golpistas o como que están tratando de destruir a Castillo desde la clandestinidad o lo que fuera. Me parece que es una visión desatinada y corta de entendederes de la realidad. Pero yo creo que responde más a una posición política, errada o acertada, dependerá de quien la consuma, pero no creo que sea, insisto, un intento deliberado y coordinado por guiar la opinión pública, porque al final, o sea, eso sería fácil y sería posible de llevar a cabo si se tratara de una coordinación que involucrara a más medios de comunicación y que, y que tuvieses una maquinaria lo suficientemente poderosa para que no solamente sean estos medios de comunicación, sino todos los que tuviesen el mismo discurso. Yo creo que ahí estaría fundamentalmente el problema, pero mientras que existan medios de comunicación que no solamente cuentan otros aspectos de la historia, pero que además también cuestionan lo que pueden estar diciendo estas personas, yo creo que tienes un contrapeso evidente, ¿no? Porque además, así como se pueden tejer teorías sobre lo que ocurre a favor de Castillo, Castillo y compañía también tejen, como lo hacen, teorías sobre la forma en la que se desempeñan los medios que hablan en contra de ellos. O sea, tú has visto que Aníbal Torres salió, creo que ayer o antes de ayer, a despotricar contra el comercio y a decir que lo que pasaba era que el comercio los criticaba porque se habían Ajá. metido con sus intereses, que esto, que el otro. El mismo Pedro Castillo te habla que las prendas Claro, pero están en ese es su típico contra. de los populistas, claro, pero es que, por ejemplo, algo, es que es muy optimista la visión que tú tienes, porque, o sea, hay que ser sinceros, sí, es verdad, el comercio, ellos, con PPK, ellos eran antifujimoristas, pero en el instante en que Castillo y Keiko pasaron a segunda vuelta, ellos le tocaron la puerta y le dijeron, hola Keiko. Y eso se No, vio, y eso tanto, ahí, ni eso tanto. fue bueno, pero como levantaban, el trato que le daban a la cobertura a Keiko fue muy, muy amable. Las preguntas que les hacían, cómo ponían las notas, sus portadas diciendo hay que votar por la democracia, las editoriales. Ahí sí se vio, eso sí fue deliberado. Definitivamente sí se Bueno, pero a parcializaron a ver, favor lo que de pasa, Keiko. a Y en ver, tal caso, digamos, si yo fuera, no, es que la izquierda es la única que se coordina para promover sus matrices de opinión, no, no, porque yo claro, te digo al principio, es algo que pero pasa a los dos lados, ¿no? Pero ojo, Entonces, no hablo en nombre del comercio, hablo a título personal y a partir de lo que he visto en el comercio. A ver, yo creo que, hay una cuestión evidente. O sea, yo creo que si tienes a un candidato que enarbola todas las cosas sobre la que tú como periódico te has pronunciado en contra de tu línea editorial, tienes una responsabilidad de, por coherencia, cuestionar las cosas que ahí se dicen. claro. Eso no borra en ninguna medida las críticas que el comercio hizo y seguramente hará en el futuro de la candidatura de Keiko, ¿no? Claro que en el momento, o sea, además hay que tomar en cuenta también que Castillo, por la manera en la que él llega a la segunda vuelta, porque básicamente la ciudadanía se dio cuenta de que Castillo llega a segunda vuelta Ese día. el día de la primera vuelta. Qué Cuando recién horrible. empieza a Sí. aparecer la encuesta de Ipsos y se ve, "Uy, este pata cómo llegó acá", y estaba ¿Quién es ese señor? no, perdón, está en primer puesto de las encuestas. Sí. Y recién es ahí donde la cobertura, vuelve, o sea, donde la cámara va hacia Castillo y se empiezan a ver las cosas que él proponía y las cosas que él decía. Entonces yo creo que lo que sucedió durante la segunda vuelta, o en el camino a la segunda vuelta,
fue que los medios de comunicación, y hablo de todos los medios de comunicación, y toda la gente que trabaja en prensa, Tomaron postura. incluyéndome, sentimos que estábamos en la obligación de, oye, tenemos que hacer una lección intensiva sobre todo lo que está diciendo este pata en su plan de gobierno, sobre todo lo que quiere hacer, porque, o sea, no le hemos prestado la atención que quizá hubiese merecido, ¿no? Porque la verdad es que nadie se esperaba, hasta que pasó, que llegara hasta donde llegó. O sea, hay una pregunta famosa que le hacía justamente Marcos y Fuentes a Castillo en su programa, ¿Te donde le acuerdas? decía, oye, tú tienes Ese 0.0 mindset. cuánto, no tienes oportunidad de ser presidente, y bueno, al final no Y fue no, no, así. y acuérdate, agárrate, ¿no te acuerdas? Lo mejor parte, ahí sí yo le digo, Dios mío, qué mindset del de Castillo en ese momento. Cifuentes le dijo le preguntó por Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Usted piensa apoyar sus candidaturas? Y Castillo le dijo, es que no van a pasar. Qué bueno, Él dijo, un no van a pasar. visionario, Qué un visionario, pitonizo. dijo. Es que no van a pasar. No van a pasar, él dijo. Y ahí fue que Cifuentes le dijo, señor, pero usted está uno tiene 0 tanto. Es que no van a pasar. Qué Bueno, estaba visionario. muy Y llegó, seguro de sí mismo, estaba estaba muy muy seguro, seguro de sí mismo. estaba muy seguro de sí mismo, Sí, exactamente. Claro, y llegó y todo el mundo, Dios mío, yo y pensaba, pasó. porque yo en ese momento no, yo no veía las encuestas, yo, Dios mío, qué ignorancia la mía, yo había visto la última encuesta de Ipsos y yo pensaba que iba a ser, no sé, el escano con Hernando, pero después Claro, cuando vi en claro. redes sociales lo de que Castillo y se cambió, y de la nada también Keiko comenzó a subir, eso nos agarró por sorpresa, o sea, sí, eso fue, ay, qué horrible, yo me acuerdo de ese día, eso fue una cosa, un balde de agua fría para todo el Un plot mundo, ¿no? twist que Sí, nadie fue un esperaba. plot twist que nadie esperaba. Y entonces, bueno, y después, claro, los medios tomaron postura, como lo comentamos al principio, y bueno, ellos tomaron postura y hasta el sueldo la mantienen, ¿no? Porque ciertamente el Claro. comercio ha sido bastante crítico. Y ahí Sí, estaban pues. Torres despotricando, qué tal, qué esto. El señor hay que poner una camisa de fuerza a estas alturas ya. Pero bueno, es que sí, Dios mío, de alabar a Hitler, de eso no se vuelve, en No, de eso no verdad. se No, vuelve. de De eso eso no no se, se de vuelve. alabar a Hitler no se vuelve, no se vuelve. Pero como te decía, o sea, yo me mantengo y cuestiono las posiciones ingenuas, infantiles que pueden haber de quien llama fujimorista a Castillo, etcétera. Yo lo que pongo en duda no es no es lo cuestionable y lo poco inteligente de esas posiciones que se pueden asumir. Yo sí creo, yo sí tengo dudas más bien, como te decía, de que eso sea una cuestión coordinada. Yo creo que quizás hasta podríamos decir que les estamos dando demasiado crédito para sugerir que hay una, una actividad detrás, ¿no? Pero Es que así, ¿sabes así por qué es ingenuo? posiciones Sí, ¿sabes por qué es criticables. ingenuo? Porque la derecha sí, es que la derecha también coordina sus matrices de opinión. O sea, si yo Pero lo digo mira, es o sea, pero mira, por porque, es ejemplo, que, porque a lo que yo voy es que sucede, sobre todo eso se ve bastante evidenciado, más o menos, digamos, no en el caso peruano, pero sí en países como Estados Unidos, pero claro, lo que pasa es que en Estados Unidos la prensa y yo creo que la ciudadanía sí es más consciente de cuál es la línea editorial de cada medio. mm, Eso es una probablemente. cosa, es eso, ¿me entiendes? Que es es lo creo que lo que no hemos discutido aquí, que a mí me parece que es que la mayoría no sabe cuál es la línea editorial de los medios, porque Eso puede eso ser. es lo que pasa, entonces, por eso es que yo digo que sí hay cierto direccionamiento, porque entonces hay personas que es que hay mucha gente que es apolítica, Gonzalo, Mm, muchísima, muchísima, muchísima. Entonces, ellos ven las noticias, las ven superficialmente, ven una persona con renombre que tiene credibilidad decir tal cosa y obviamente confían en la palabra de esa persona porque no es cualquier sujeto que está ahí en la calle, no mm, es tal o cual. Entonces, de ahí es que se validan como ciertas cosas que no lo son. Yo mm. recuerdo mucho antes de la segunda vuelta que algunos medios como que trataban, o sea, yo creo que a estas alturas parece que nadie leyó el ideario de Perú Libre, ¿no?
Entonces cuando uno lo mostraba, es que es verdad, o sea, cuando uno lo mostraba, entonces como que te hacían creer que era mentira, pero entonces ahí te decían por escrito, mira, quieren regular los medios de comunicación, quieren nacionalizar los recursos, quieren hacer una economía estatista, alaban a Chávez, todo esto. Entonces, ese ideario fue invisibilizado por mucha gente que decía, Mm. no, esto no va a pasar, por favor, el Perú, ¿cómo va a ser Venezuela? Por favor, no. ¿Sabes a quién me recuerdan? A mí me recuerdan, ¿tú sabes quién es Marcel Granier? ¿Te No, suena el nombre? me suena, pero RCTV, sí, no, no ¿no? recuerdo. Sí ¿Ya? sabes el caso de RCTV, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ajá. Marcel Granier, él era el director. Y él antes de él entrevista, tenía un programa de entrevistas. Y él antes de las elecciones invitó a Carlos Andrés Pérez, el expresidente venezolano, a quien Chávez lo intentó derrocar, ¿cierto? Ujú. Claro, claro. Entonces ellos ahí hablan, Carlos Andrés, mira, Carlos Andrés fue un visionario, él sabía lo que iba a pasar si empoderábamos a Chávez. Y él decía, avanzamos hacia el caos. Vivimos en una inconsciencia inverosímil. Entonces Granier le preguntaba así todo ingenuo, con esa condescendencia, ay, pero ¿qué augura usted que va a pasar en Venezuela si llega Chávez al poder? Una dictadura. Y decía, no, 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 por favor, si vivimos 40 años de democracia continua, 9 años después le expropiaron el canal, lo Sí, censuraron. pues. ¿Te das cuenta? Entonces no y esas advertencias que hacíamos nosotros, porque yo también he leído, que hacía yo, que hacían, digamos, todas las personas que dijimos, no, no se va a votar por Castillo, eran minimizadas por gente como Marcel Granier, con grandes Claro, plataformas de comunicación creíble que decía, no, entonces ahora que el tiempo, claro, lo que yo no me esperaba es que el tiempo, disculpe, que en tan poco tiempo mm, la realidad demostrara que se equivocaron, claro. Yo porque creo se que se esperaba, equivocaron, ¿no? yo creo que Entonces, muchos esperaban, de manera muy crédula quizá, que Castillo se iba a domesticar, por ahuyentizar. así decirlo, Ajá, como lo que pasó con Humala, ¿no? Que abrió una hoja de ruta y que finalmente, abrió una moderación. Pero ahora, lo que yo creo que ha pasado es, yo no creo que Castillo se haya moderado. Yo sí creo que se mantiene en sus 13 con respecto a su posición política y lo que él quiere hacer. Y sobre todo eso expresa sobre todo por la gente que tiene a su alrededor, claro, porque sigue siendo muy cercano a Cerrón y lo demuestra con las cuotas que él le reparte dentro del gabinete o fuera del gabinete, porque claro. el doctor Condori, Condori el curandero, lo sigue han puesto de asesor siendo, en la... claro, está asesor ahora en una posición importante. Ujú. Yo creo que él se mantiene. Ahora, lo que creo que nadie se esperaba, y que también creo que se veía venir a cierto punto, era la incompetencia que iba a tener este gobierno a nivel tal que es como, o sea, yo creo que incluso si Castillo quisiera llegar a expandir su poder más de lo que la Constitución le permite, la manera tan poco discreta en la que se ha movido y ha sido ¿Verdad? tan, y ha hecho tan Tan incompetente. evidente todo, porque, a ver, o sea, en los casos de los otros gobiernos, o sea, muchos de los casos de corrupción que han ido brotando, las investigaciones que se han abierto, han sido posteriores a su gobierno, o han sido cosas que se han ido descubriendo años, con ellos ya con años en el poder. En el caso de Castillo, el caso de Zarratea, las licitaciones controversiales que se En han menos de hecho, un etcétera, año. son cosas que se saben, que se han sabido muy rápido. Entonces es como, o sea, no hay Y ni eso no le siquiera da una como cierta incógnita. esperanza, ¿no? Son tan Sí, incompetentes que uno claro, dice, claro, son o tan, son sea, tan inútiles como que no creo que se vayan claro. ¿Cómo se van claro, a ir corriendo? ¿Cómo se van a ir corriendo si no se pueden amarrar el zapato? O sea, exactamente, sí, es es que es como, increíble, es que yo creo que eso es verdad, nadie se lo esperaba que fueran tan incompetentes, Dios mío, yo creo que y lo peor es que, digamos, habían cosas que uno puede decir si está avanzando bien, como la vacunación cuando tenían al exministro de salud Ceballos. a Ceballos y lo sacan y ponen a Mm. Cóndor. O No, es sea, entonces, impresionante. es increíble, o sea, digamos, era el único ministro a quien no lo estaban, o sea, que no tenía un prontuariado como los otros, Mm. entonces lo sacan. Es una constante, ¿me entiendes? Que incorporan algunos cuadros que
son gente que, bueno, no puede discrepar en su visión, pero es gente que a quien uno no puede cuestionar porque, claro, no es que Claro, no son unos delincuentes, pero exacto. que es el gobierno lo saca. O sea, No, cuando sí, votaron es tiene increíble, sentido. es una cosa, entonces ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, claro, la incompetencia, yo creo, es que eso ni siquiera nosotros nos lo esperábamos, nosotros pensábamos que había como más planificación a la hora Sí, de claro. No, y es hacerse el un, poder absoluto, ¿no? no, claro, es un asaltante que ves venir hace de 1 kilómetro a la distancia. O sea, no hay factor sorpresa que valga con este gobierno, porque lo único que sorprende es que puedan caer más abajo con cada decisión que toman y con cada acción que llevan a cabo. Claro. Sobre eso Dicho yo quería eso, preguntarte, ¿cuál dime. tú crees que es el desenlace? Porque, o más bien, ya esta pregunta yo la he hecho mucho, pero tú piensas, o qué piensas tú que debería estar haciendo la oposición? Que eso no hemos hablado mucho. Yo lo he dicho mucho en mi columna, y bueno, lo he dicho cuando hablaba de la oposición, ¿no? Que es que, o sea, estamos dentro, o sea, la batalla política tiene que ser en este caso una batalla por la autoridad moral frente a un gobierno que no la tiene. O sea, Pedro Castillo es un líder que se ha llenado de cuestionamientos desde que entró el gobierno, y lo que primero tiene que hacer la oposición es justamente ser lo opuesto a lo que es Castillo. Tiene que tener una posición mucho más razonable, tiene que, mientras Castillo es estridente en la manera en la que se despacha contra la prensa, contra la oposición, que el Congreso, que esto, que el otro. Yo creo que la oposición, teniendo la ventaja de que tiene un gobierno tan, pero tan incompetente, tiene que comportarse por encima de eso. Entonces, yo creo que lo que la oposición tiene que hacer es, primero, pasar por un proceso de comunicación, de evaluación de comunicación De política media riguroso, training. Ujú. media training, ahí está, y, y llegar mejor a la gente, ¿no? Porque ahorita lo que se ve y las encuestas lo reflejan es que la gente ve a Castillo, ve al Congreso y no ve y no sabe hacia qué lado irse. O sea, los desaprueba a los dos. Cuando más bien lo que debería pasar es, con un gobierno así, debería ser sencillo buscar una forma de, oye, pintémonos nosotros como los buenos, ¿no? No debería ser tan difícil. Y eso se hace, yo No creo que debería. con gestos muy Exacto. sencillos. O sea, porque claro, yo creo que lo que ellos creen es, bueno, la gente está cansada de este gobierno, entonces lo mejor que puedo hacer es agarrar y vomitarle encima a este gobierno todos los improperios y las cosas que se vengan a la cabeza. Y no actúan de forma estratégica. Entonces, por ejemplo, tienes cuando está en el proceso de vacancia Castillo, o cuando está debatiendo la moción, esta congresista fujimorista que puso una Un TikTok. pancarta, creo, en su Ah, esto, la pancarta. y a pesar de que la mesa directiva le dijo que la saque, no la sacó. Y se retrasó por 15 minutos el proceso de vacancia. Ahí es una cosa que no es como que, ay, qué pena, a esta pobre mujer le quitaron su pancarta. Lo que está diciendo, lo que genera en la gente es como que, maldita sea, yo quería ver el debate, quería escuchar al abogado del presidente, Y quería están que esto siga, mechándose. y ustedes están acá rompiendo el protocolo y las reglas del Congreso. Sí. Y por otro lado, tienes a otros congresistas, como ese mismo día tenías a A Hernán ver, sí. Mayarro, que salió a decir, creo que salió a compartir un post del Twitter falso de la República. Dios, Este, sí. Qué vergüenza. claro, y a la señora Chirinos, que sale a acusar de misóginos a los de la OEA porque no le quisieron recibir su cuaderno. O sea, yo entiendo Qué lo que se quiso, espectáculo. o sea, yo entiendo lo que quisieron hacer en ambos casos. O sea, yo creo que Claro. ella quería hacer un gesto político de llevar este documento hacia funcionarios de la comunidad internacional, pero, o sea, yo creo que muchas de sus buenas intenciones se pierden en las formas precarias en las que tratan de comunicar su posición o de llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en realidad la oposición necesita de un buen media training, necesita además entender que tiene que estar por encima de Castillo, ¿no? Tanto en Que las ellos no deben ser el formas, centro de la atención. Ellos no, o exacto, sea, tanto en la forma como ellos en el no, fondo, exacto. ¿no? Ujú. Entonces Y ahí estoy de yo lo veo acuerdo, así, exactamente, claro, yo lo porque es veo que así, todas las luces deberían estar sobre Castillo, no sobre el Congreso, no sobre las exacto. patinadas del Congreso, porque la de Patricia Chirino, esa es una. También yo me acuerdo cuando fue a Ayacucho, se le ocurrió la gran y genial idea de hacer este video. Ay, ¿te acuerdas? El del Ah, horno. sí, Acá voy el a del meter a horno. Castillo, señora, ¿y usted qué cree que este es Hoshmich? O sea, ¿qué le No, sí. pasa? No, Dios sí, mío, es el impresionante. video.
después el TikTok de esta congresista. Es que hay una cantidad, o sea, yo me pongo a pensar una cantidad de incidentes que han ocurrido y yo digo, Dios mío, pero ¿qué le pasa al Congreso? Pero No, bueno, ahí sí, está, pues, es que no está es una articulado, pues. vergüenza, sí, la verdad es que sí. ¿Y tú Porque, coincides en los que dicen que también son parte del problema? no, yo creo que son definitivamente parte del problema. Y lo dije en mi columna, en una columna hace un par de semanas. Porque yo la verdad me mantenía escéptico con esa posición del que se vayan todos, porque yo creo que el principal culpable de la situación, mejor dicho, el culpable, bueno, sí, principal de la crisis es Castillo. Entonces, lo que sería correcto sería que se vaya él y ya. Pero lo que pasa es que si tienes un Congreso que ni siquiera es capaz de hacer que un gobierno tan malo rinda cuenta por sus acciones, o que Castillo, o hacer que un presidente que acumula tantas malas cualidades sea depuesto, si no pueden hacer eso, con lo fácil que No debería pueden ser, hacer nada, que se vayan también, porque claro, ya eso mismo, eso en sí mismo es un argumento suficiente para decir que no les da la capacidad para hacer su trabajo, ¿no? claro. Entonces, lo ideal sería que se vaya a Castillo y ya, ¿no? Pero creo que es evidente que con el Congreso ni con el gobierno vamos a ir ni para atrás ni para adelante, así que lo que hay que Ninguno hacer es tiene legitimidad, claro, ¿verdad? O sea, finalmente es eso, ¿no? Y bien tú lo dices, o sea, si no pueden hacer algo tan simple como fiscalizar un gobierno tan precario como el de Castillo, entonces no pueden hacer nada bien, porque de exacto. repente yo puedo estar de acuerdo en que, o sea, yo más bien puedo aceptar que no quieran vacarlo, ¿no? Pero bueno, que ejerzan su rol de control político, Claro, porque ¿por qué pasa tantos meses para que censuraran a un ministro? O sea, seguro les dio una embolia cuando, ay, les dio un agotamiento, ay, después de Bellido, de Maraví, de Juan Silva, de Valer, o sea, de una cantidad no, de sí. gente, Barranzuela, todos ellos, ninguno de ellos lo censuraron, todos se fueron. Entonces, ahí no hay mérito para el Congreso. Sí, Entonces, muy es, demorones, es muy eso, demorones. exactamente. Entonces, y justo yo ayer estaba hablando con Daniela Ibáñez sobre, bueno, habrás visto que las Bambas ha paralizado sus actividades. Sí, sí, sí. Otra cosa. Entonces conversamos sobre Betsy Chávez, quien además la denunciaron por haber plagiado su tesis, por aprobar la subida Marcha, del el sueldo paro. mínimo. Ah, sueldo No, y mínimo. acuérdate lo del sueldo mínimo sin consultar, o sea, sin consultar con los gremios empresariales y lo del paro de los controladores Que aéreos. ya fue el Entonces, colmo de los colmos, ¿no? el colmo. Entonces hablábamos de eso, ¿no? Que el Congreso le ha citado y en las preguntas solamente le han preguntado por lo del tema del paro de los controladores aéreos, pero no hay nada sobre lo del sueldo mínimo, sobre lo de la ley de la tercerización, ¿te acuerdas también? Sí, claro. Entonces ahí está el Congreso, que entonces, ¿para qué están ahí? No, y ¿Entiendes? Ahí aparte, está, pues. no, y aparte, o sea, como tú dices, tantas cosas que se debieron haber hecho desde antes y mucho más rápido cuando las cosas ocurrieron. Acuérdate que Renovación Popular le quiso dar un mes de gracia a Condori para que demuestre su trabajo. O sea, y supuestamente esta era una bancada que tenía, esta es una de las Por eso bancadas de yo les dije la oposición derecha más fuertes, soviética. ¿no? No, más que la Es derecha que, ¿verdad? soviética, es Es que, que, Gonzalo, hay un patrón en las declaraciones de Montoya y de la actuación de la bancada que me hacen, o sea, me llevan a la conclusión, no son oposición. Montoya el día de la inamovilidad dijo que estaba a favor. sí, pues, Apoyaron a Condori porque es anticaviar. La foto cuando se celebró el día ¿te acuerdas de esta cosa del Día del Derecho al Niño por Nacer? ah, no me Entonces, acuerdo. ¿no te Pero creo que acuerdas que votaron declararon, juntos, ¿no? votaron juntos y no, eso no es todo, sino Muñante salió con su foto de la bandera provida con Waldemar Cerrón y sonrientes, ¿no? Y es como, No, sí, o señor. sea, yo Entonces, ahí creo está, que y lo que dijiste tú, lo de Cóndor y fue muy oh, bueno, sí, Valer entró al Congreso, terminó la traicionando a la Renovación bancada Popular. exactamente, y se convirtió en primer ministro de Castillo. Entonces, No, es o sea, incomprensible. es un patrón, o sea, es que no sé si realmente a mí me cuesta mucho que sean oposición, y eso no es todo, sino también, yo me acuerdo cuando se trató de censurar al ministro Silva,
que Susel Paredes estaba recogiendo las firmas, entonces todas las bancadas decidieron que lo iban a interpelar por separado. No, eso ¿Qué? fue una ¿Por qué? ridiculez también. No, sí, ponen muchas excusas, ponen muchos peros, pero al final, y además muestran mucho los dientes, pero no muerden a nadie. O sea, están ahí solamente tratando de mostrarse como Es que quieren oposición, pero no coexistir. actúan como tal. Es que yo creo que quieren coexistir. Finalmente, yo creo que es eso. Finalmente es como que, bueno, nos quedamos todos. Tú te Sí, quedas quieto, yo me quedo quieto, y aquí yo sigo, o sea, tú sigues haciendo tu negocio, yo sigo haciendo mi negocio, y aquí estamos. Porque, ¿te acuerdas cuando Castillo fue al Congreso el 5 y en vivo declaró que iba a anular la inamovilidad? sí, claro. Y se fue a Entonces, firmar un papel fantasma. bueno, porque exactamente. Pero en general todos dijeron lo mismo, bueno, como que, ay, ya, bueno, está bien, o sea, aquí Sí, queda, o sea, en el fondo finalmente todos dijeron así como que, no, todo bien, y Castillo, sí, sí, ya no se preocupen, ya, vamos a trabajar por el consenso, y Mari Carmen, mm. ay, sí, sí, o sea, ¿me entiendes? Entonces, Yo me temo que la verdad, yo creo que es muy probable que esto al final termine yendo para ningún lado y tengamos que sobrevivir 5 meses perdón, cinco 5 años, años de esto, pues, ¿no? sí, porque Y ese es tampoco, el gran viendo el problema. Congreso así, yo no creo que aprueben el adelanto de elecciones generales, ¿verdad? Porque lo dificulto. No, Porque si no no lo creo. vacaron, no creo, ¿verdad? O sea, Mari Carmen podrá haber dicho sí, si el pueblo quiere elecciones generales, va a haber elecciones generales, pero de ahí, del dicho y derecho, hay mucho No, trecho, ¿no? muchos congresistas están muy cómodos, además con su posición, ¿no? Algunos no tanto, como esa congresista de Perú Libre que se queja de ganar 10.000 soles, pero, Como ella, señores. Y pero uno no, aquí que comiendo como atún. ella. Pero No. muchos están muy cómodos pues, con su posición y no creo que sea tan fácil o estén tan dispuestos, mejor dicho, a simplemente decir, ok, chao, chao, nos vamos. O sea, algunos Exacto. están viviendo el mejor momento de sus vidas. Pero eso es sostenible en el tiempo, Gonzalo, porque es que, Yo creo que no, y al final yo sí creo que exacto. va a depender mucho de la acción ciudadana independiente Ajá, a las autoridades, o sea, van a tener que claro. buscar salidas Es diferentes. que ya yo no veo, porque es que no veo, o sea, yo no veo salida a esto, o más bien no veo una solución a esto porque es insostenible la permanencia de este gobierno en el poder. No, yo estoy Y de en acuerdo tan contigo. poco tiempo, y en tan, lo que es eso, o sea, en tan poco tiempo el país se está incendiando. O sea, en 8 meses, No, sí. en la cuna de Perú Libre, le han pedido su renuncia en Huancayo, en su cara le dijeron al presidente, váyase. ¿Cómo será Y en 1 o 2 años más? ¿En cinco? exacto, eso es a lo que yo voy, no sé. Estos eventos del 5 de abril, yo pienso realmente que marcaron un antes y un después porque ya no se puede decir, como se decía hace unos meses atrás, no es que todavía él tiene el respaldo de las bases populares, no, No, no lo porque tiene. ahí ya, si te das cuenta en las encuestas, ya todo el sector de él lo desaprueba y entonces, y en el sur también, entonces, ¿cómo será, como tú dices, cómo será en 1 o 2 años? Porque la cosa no parece que vaya a mejorar. Dios nos libre, la verdad. Dios nos Yo, libre. Pero Dios bueno, nos libre. pero bueno, Gonzalo, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo hoy. Nos extendimos un poco más, estaba muy interesante la conversación. Ocurre, eso ocurre, eso ocurre. Eso Pero pasa, sí, eso muchas pasa. gracias por la invitación a ti, más bien. La verdad, ha sido un gusto conversar contigo. No, un gusto, Gonzalo. Muchas gracias. Ya sabes que Opinión Impopular está siempre a disposición, siempre a la orden para cualquier cosa. Así que bueno, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Cuídate, Sebastián. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego.